Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos y a todas? Perdón por un poquito de la afonía, estos cambios de clima. Vamos a tratar de ser claro al hablar. ¿Qué les vamos a proponer hoy? Charlar, claro, debatir y reírnos también, porque siempre hay que darle momento al humor de mucho de lo que nos sucede hoy. Vamos a hablar de la propuesta de Cristina Kirchner acerca de cómo pagarle al Fondo Monetario Internacional, del viaje de Alberto Fernández a Brasil y el encuentro con Ignacio Lula da Silva. Vamos a hablar de la proscripción de Cristina, que sigue, se enteraron, ¿no? Cristina Kirchner sigue proscripta. Digo, más allá de ustedes que están mirando del otro lado, la dirigencia política de todos los alcaldes, ¿se enteraron? Que sigue proscripta, porque vieron que estas cosas, estos temas parecen poco importarle a algunos, importarles muy poco. Bueno, vamos a estar hablando de todo esto, sobre todo de, ¿hay posibilidades en 6 meses de que el Frente de Todos cambie la cara frente a la sociedad? Seguramente sí. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que se ha dado en llamar Sin Lugar para los Débiles. Les decía hace un ratito, me preguntaba si el Frente de Todos puede mejorar no solamente su gestión de gobierno, claro está, eso es un proceso, pero si puede mejorar de alguna manera el panorama de su propia gestión, pero también la mirada de la sociedad para con este gobierno en lo que queda de esta gestión. Y sobre todo de acá a las elecciones finales, las del mes de octubre. Me pregunto si hay elementos con los que, si se le plantea una política, si se toma una decisión política, si se animan a meterse en la arena política, que esto significa, la lucha misma no termina de alguna manera dándole una nueva performance, por decirlo de cierta forma, al gobierno. Aquí, desde mi humilde punto de vista, hay 4 temas centrales que el gobierno debe profundizar como política, como lógica de confrontación y como propuesta para lo que sigue. Cumplen esas 3 funciones estos 4 temas. Uno es el Fondo Monetario Internacional, otro es el tema del dólar, otro es el tema del salario y otro es la proscripción de Cristina Kirchner. Y les planteo estos 4 temas y les propongo que tratemos de arriesgar algún análisis para entender cómo con estas instancias, desde estas instancias, se puede dar una puja política que le cambie la cara al frente de gobierno. Empecemos por el Fondo Monetario Internacional. ¿Alguien tiene duda que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le impide gobernar a cualquiera? Este gobierno sabe que con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional continuará el ajuste. Sabe que con este acuerdo sigue con la soga al cuello. Sabe que con este acuerdo debe responder ante las exigencias del fondo en, por ejemplo, aumentar las tarifas, en, por ejemplo, no aumentar los salarios, en, por ejemplo, no tocar las reservas del Banco Central. No hay nadie con honestidad intelectual dentro del gobierno y hasta en la misma oposición que no sepa que con este acuerdo del Fondo Monetario Internacional no se puede gobernar en pos del bienestar de los argentinos y las argentinas. Dicho esto, la pregunta es, entonces, ¿qué se puede hacer? Porque el acuerdo lo tenés firmado. Y particularmente, Cristina Kirchner planteó hoy en sus redes una propuesta muy interesante para pensar cómo se le puede pagar al Fondo Monetario Internacional. Y sintéticamente la propuesta es que al Fondo Monetario se le pague en relación al superávit comercial de nuestro país. ¿Qué significa esto? Para los que no tienen claro qué es un superávit comercial, espero poder explicarlo bien. El superávit comercial es la diferencia entre lo que te ingresa como país y el gasto y lo que sale. ¿Cuánta plata te ingresa? ¿Cuánta plata sale? Esa diferencia, lo que queda cuando es a favor, es un superávit. Sobre ese superávit, un porcentaje es para pagarle al fondo. Esa es sintéticamente la propuesta de Cristina Kirchner. Vamos a repasarla. Entre lo que entra y lo que sale queda un número. Sobre ese número, si no es hacia la baja, es un número que te da superávit, se saca un porcentaje y con ese porcentaje se le paga al Fondo Monetario Internacional. Miren qué interesante la propuesta.
¿Por qué? Porque primero espera que la Argentina crezca, que la Argentina gane. Y cuando eso se logra, entonces hay que pagar. Algo similar a lo que alguna vez dijo Néstor Kirchner cuando dijo los muertos no pagan. Bueno, traducido 20 años después, es este planteo. Le respondió uno de los funcionarios del Fondo Monetario, un tal Warner, y le dijo que era descabellada esa idea. Y Cristina Kirchner, lo vamos a discutir en la mesa, les contestó, no, descabellado, fue haberles dado 45.000 millones de dólares por decisión política para acompañar políticamente una posible reelección de Mauricio Macri. Eso fue lo descabellado. Bien, el tema del Fondo Monetario Internacional es un tema al que hay que plantarse y dar una disputa. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno que vaya a suceder al de Alberto Fernández tiene que cambiar las condiciones. Si no cambia las condiciones, no hay gobierno en paz para nadie. Por lo tanto, hoy hay que construir las correlaciones de fuerza. Acá hay una punta para discutir, para disparar. ¿Vieron que había otras formas de acordar con el fondo? Bueno, aquí están, una. Segundo tema, el tema del dólar. Sabemos que no es fácil desdolarizar la economía. En la vereda de enfrente de aquellos que multiplican la idea de dolarizar, con todas las mentiras que nos quieren hacer creer, hay que desdolarizar la economía. Para desdolarizar la economía uno puede plantearlo desde lo económico, pero también desde el bocho. Lo que significa el dólar en términos culturales. Buena medida la del ministro de Economía, Sergio Massa, la del Gobierno Nacional, para decir, bueno, todo el comercio con China va a ser a través del yuan. Los dólares del Banco Central, los dólares de reserva, no los voy a usar para pagar. No, vamos a hacer un intercambio con la moneda china. Fenómeno. Hoy está en Brasil el presidente. Se viajó para plantearle a Lula, a su ministro de Economía, que el comercio entre Brasil y la Argentina sea con reales. Interesante la propuesta también, porque entonces ya no todo depende del dólar. Y empezás a construir cierta independencia al menos del dólar, con nada más y nada menos que dos de los países que más articulan con Cristina y dos de las con la Argentina y dos de los países que más producen y que más nos aportan, China y Brasil. Este proceso de empezar a desdolarizar la economía es un proceso que también hay que construirlo en la cabeza de cada uno de nosotros y de nosotras. Y es un tema a dar esta discusión. Tiene que ser noticia. Es una discusión política, económica muy interesante. Se está dando. Tercer elemento. El mientras tanto. El mientras la economía empieza a tocar su estructura para modificarse. ¿Qué hacemos? Porque el salario no alcanza hoy. No alcanza mañana. Bien. Suma fija. Muy difícil, ¿eh? La suma fija. Un sector del gobierno, el propio presidente, la CGT. La CGT, los que amanecieron hace unos días, no quiere la suma fija. Vamos a seguir discutiéndola en la mesa. ¿Por qué no la suma fija? Un shock en el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, que paguen los que más ganaron. Habrá que repensar si todos los estados los pueden pagar y dar esa pelea. Y la última, el cuarto elemento. A dar la batalla, a continuar dándola y a que se despierten aquellos que no la dan, que es la proscripción de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner sigue siendo la que junta la mayor cantidad de voluntades vinculadas a la esperanza de que todo esto se puede llevar adelante. Y Cristina Kirchner sigue proscripta y parece que un sector del peronismo, no sé si es porque Cristina es mujer, entonces parece que la proscripción vale cuando sos hombre, cuando sos mujer no. No sé si es que si no sos Juan Domingo Perón, parece que el peronismo después... No sé, lo concreto es que hay un sector que está luchando contra la proscripción de Cristina. El otro hicieron borrón y cuenta nueva, no en homenaje a mi apellido, sino porque es una característica de hacer política. Ayer escuchaba, este fin de semana, y con esto cierro, a Elizabeth Gómez Alcorta, la escuchaba en la presentación del libro de Eduardo Valdés, Objetivo Cristina, donde estuvo Zapatero, donde estuvo Zaffaroni, donde estuvo Teresa Parodi, donde estuvo Pérez Esquivel, por supuesto Eduardo Valdés, y estuvo Elizabeth Gómez Alcorta, y nos leyó el concepto de proscripción de la Real Academia Española. Son tres, se lo digo rapidito. El primero y el segundo estoy seguro que lo sabían. Echar a algunos del territorio de su patria por causas políticas, un concepto de proscripción. Excluir o prohibir una costumbre a alguien o al uso de algo, segundo concepto de proscripción. Creo que esos dos conocidos por todos. Miren el tercero, yo no lo conocía. Está, lo busqué, lo chequeé, está, la Real Academia Española. Proscripción. Declarar a alguien malhechor dando facultad a cualquiera para que le quite la vida.
¿Cómo? Sí. Declarar a alguien malhechor dándole facultad a cualquiera para que le quite la vida y a veces hasta ofreciendo premios. Bien. ¿En serio que Cristina Fernández de Kirchner no está proscripta? En términos políticos, en términos de los conceptos mismos de la proscripción y en términos a corto plazo judiciales. Bien. ¿Qué quise decir con todo esto? Que lo que puede reconstruir, rearmar las piezas de este frente de gobierno para renovar la esperanza es dar al menos estas 4 peleas de cara a la sociedad, sin pedirle permiso a nadie, sin ocultarse detrás de nadie y sin ruborizarse. Porque al fin y al cabo llegaron al gobierno para hacer básicamente esto: un salario digno, repensar y presionar ante el Fondo Monetario para que el ajuste no lo paguemos el pueblo argentino, cambiar el chip, cambiar la lógica del dólar como sometimiento económico y, claro, y luchar abiertamente para terminar con la proscripción de la líder más importante que tiene el campo nacional y popular. No porque lo diga yo, porque es la realidad. El que cree lo contrario lo puede exponer. Lula y Alberto Fernández estuvieron en Brasil. Importante reunión. Vamos a ver qué dijeron y ya nos sumamos a la mesa con todo el equipo. Já conversamos com os BRICS. Nosotros ya charlamos con los BRICS. Vamos continuar conversando com os BRICS para saber como é que eles podem Vamos a seguir ajudar. charlando con ellos para ver cómo podemos ayudar. Eu pretendo conversar Yo tengo la intención de através charlar do meu ministro da a Fazenda través de mi ministro de Hacienda com o FMI con el Fondo Monetario para tirar a Internacional faca do pescoço da para Argentina. quitarle el cuchillo al cuello de Argentina. O FMI sabe como é que a Argentina El se endividou, FMI sabe cómo se endeudó Argentina, sabe para quem emprestou dinheiro. sabe a quién le prestó el dinero Portanto, não pode ficar pressionando y por lo tanto no puede seguir presionando a un país que só quer crescer, que solo quiere crecer, gerar empregos generar empleos e melhorar a vida do povo. y mejorar la vida del pueblo. Nós estamos dispostos a ajudar a Argentina Estamos dispuestos a ayudar a la e Argentina vencermos as questões técnicas y que a vencer las economía cuestiones exige. técnicas que puedan llegar a suscitar. También celebro la explícita posición que el gobierno de Brasil ha tomado respecto de Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Como ustedes saben, estamos rediscutiendo con el fondo el programa que nosotros comprometimos en su momento, porque objetivamente las condiciones han cambiado, no solamente la guerra, sino la sequía. Y saber que ahora podemos contar con el apoyo de Brasil, el apoyo decidido del presidente Lula, es para nosotros muy importante. Con lo cual creo que hemos tenido un buen encuentro, que estamos poniendo en marcha soluciones. Bueno, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, le digo una cosa, Hola, sí. le miré todo porque a veces llego más tarde porque digo, está el era lo editorial. que quiero, básicamente. Pero hoy no, Sí. hoy lo escuché y la verdad, no estoy de acuerdo con nada, le digo, sí. ¿Por qué? Le hago una pregunta personal, Sí. puede ser, la gente Bueno, le vamos a interesan ver. estas No, cosas no también. creo, pero ¿Usted diga. tenía buena relación con su madre? Sí, claro, la tengo. Sin Y me embargo, dio la por- confunde. Usted confunde Cristina con Argentina, ¿me entiende? No, Esto bueno, es un buen carencia furcio. de madre. Es un buen furcio. Yo tengo un tema, le cuento. ¿Vieron que...? No, después se lo voy a contar. ¿Usted se va a quedar acá? Es que usted me deja acá, esto es No, lo que a mí venga, me venga, causa venga. gracia. Usted Hoy llega, lo invito. los saluda a todos ellos Hoy lo y me invito. deja acá como diciendo la derecha, que se joda. No, venga. Hoy lo invitamos. ¿En serio? Hay una copa de más, sí. Porque hay una de más. Porque hay una de más, porque sobra. Venga. Ok. Es que con nosotros Sí, siempre no- sobra. Nosotros Nunca hacemos lo falta. mismo. Si hay de Cuando más, le quiera. damos a los Lo demás. lleva usted, lo Si puedo no llevar. hay, nos quedamos nosotros. Claro. Lo lleva. Bueno, Lo llevo para allá. Vaya, Bueno, ahí va, muy bien. Bueno, muy buenas noches. Sumamos. Ahí está, muy bien. Sí, no se Uy, al ponga. lado mío. ¿Cómo va, Luana querida, ¿Qué tal? Buenas Mariano? noches. Querido Nahuel, ¿cómo va? Jorge, Elwan, ¿cómo andan? ¿Bien? Todo bien, todo. Bueno, a ver, primeras impresiones. Importante el encuentro entre Alberto y Lula, ¿no? Parece importante. Importantísimo e inserto en un fenómeno que ni siquiera es solo de América Latina, sino que es global. En el último año y medio hubo aproximadamente 20 anuncios de distintos países del mundo que desdolarizan sus reservas y empiezan a comerciar con otras monedas. Para dar un dato bien objetivo, en el año 2000 el 72% de las reservas mundiales
estaban en dólares en los bancos centrales de la totalidad de los países. En la actualidad es el 52% y está a la baja. ¿Qué significa eso para un país como el nuestro, que lamentablemente es bimonetario y está dolarizado en términos de buscar en algunas instancias reserva de valor por la inflación y en otras, en los grandes empresarios que no sufren, digamos, los grandes empresarios no sufren la inflación. La inflación la sufren los pobres, los laburantes. Los grandes empresarios siempre se cubren, obviamente tienen para cubrirse y ellos no son víctimas del proceso bimonetario. Las grandes víctimas son el 80% de la sociedad. ¿Por qué esto es clave? Porque permitiría, en todo caso a futuro, sobre todo con los dos primeros socios comerciales de Argentina, que son el primer socio comercial de la Argentina. Socio comercial supone la suma de importaciones y exportaciones, es Brasil. El segundo socio comercial es China. Claro. Esto implicaría, el tercer socio comercial es Estados Unidos. Esto implicaría, obviamente, empezar a correrse de aquellos que nos ponen la soga al cuello hace casi un siglo. Bueno, y está bien este planteo de construir algún grado de fortaleza desde la debilidad, que es lo que me parece que está haciendo Alberto Fernández, no solo por la realidad económica, sino por el hecho de haberse corrido por decisión propia de la interna del Frente de Todos, que me parece que le da una cierta soltura que hasta ahora no tenía. Sí. Me parece que incluso hasta en eso sonaba lógico su propio planteo de decir, bueno, me voy a dedicar a administrar este último tramo en lugar de dedicarme a la campaña electoral, porque al fin y al cabo lo que termina poniendo en evidencia y de lo que se termina valiendo Alberto Fernández es justamente este gesto que tiene China inicialmente con la Argentina, enciende la alarma en Brasil. Porque al ser el socio mayoritario, ¿qué dicen? Bueno, si están generando en la Argentina un canal preferencial, un mecanismo mucho más ágil de comercio bilateral con el segundo socio más importante, a mí como primer socio más importante me puede generar un problema. Vamos a generar otro instrumento. Pero no te olvides que hace unos días, muy pocos días, Lula dijo con toda claridad que por qué teníamos que seguir sometiéndonos al dólar, y está el proyecto, que después seguramente ustedes lo van a poder ampliar, de la moneda del sur. Que tiene que ver con esa moneda para el comercio de América. Sí. ¿Lu? Bien, a mí me llama la atención, ¿no? Todo parecería indicar que Milei es un títere, ¿no? Que han puesto para que instale el tema de la dolarización, ¿no? Que esté con muy insistente con el tema, ¿no? Y que hoy en la calle la gente hable de que hay que dolarizar la economía. El responsable es Milei. Pero así todo, le bajaron un poco el pulgar, ¿no? Los grandes empresarios. Y mismo los de Juntos por el Cambio, la gente de Juntos por el Cambio, suele decir que es una locura también. Por eso como que uno termina de entender, es como, ¿a quién lo puso Milei? ¿O para quién juega? ¿Títere de quién? ¿No? Como que ahí debe haber también una contradicción mismo en el mismo establishment. Sí, también a eso le sumo, a ver, me parece que hay algo que también dijo Massa en estos días que tenía que ver con el swap, es decir, la posibilidad de que China también banque en caso de que vuelva a haber una corrida cambiaria y tenga espalda a la Argentina en este proceso de nueva negociación con el FMI. Y también a mí me hacía pensar en algo clave, ¿no? Cristina hace poco decía la necesidad de construir un programa de gobierno. Sí, claro. Yo creo que el FMI sin duda tiene que ser uno de los puntos centrales que tiene que estar claro en el nuevo programa de gobierno que se arme. Es decir, tiene que estar claro para cualquier candidato o candidata que tenga al frente de todos cuál es la hoja de ruta que tiene que seguir la fuerza política respecto a ese tema. Bueno, hace mención de Cristina Fernández de Kirchner y en un tuit precisamente ella cuenta esa propuesta y luego le responde Warner. A ver, repasémosla, corregime, Jorge. No hace falta que le pongas anglicismo, es un argentino, Werner. Sí. Es un argentino que sirve al Fondo Monetario Internacional desde hace muchísimos años, como muchos de los economistas que generan una cierta fascinación en las clases más acomodadas de la Argentina. Es hijo de un argentino, nació en México. Porque llegan al tope del Fondo Monetario Internacional. Muy bien, muy bien. Buena aclaración. Pero esto es importante. Primero, ahora vamos a esto. Sí. Primero, repasemos y corríjanme si me equivoco. El planteo con el que avanza Cristina es decir, hay que acordar con el Fondo Monetario Internacional, hay que bancar, hay que pagarle en función de lo que tenga que ver con el superávit comercial. La diferencia entre lo que ingresa, la plata que te entra, la plata que sale. Lo que queda, hacemos un porcentaje y le pagamos. Sí. Bien, ahí no es Warman, no sé cómo. Werner. Pero, a ver, dice... Es descabellado. Sí. Y ahí viene la respuesta de Cristina Kirchner. No, lo que es descabellado, obviamente, tiene que ver con que se entregó un préstamo a la Argentina de inicialmente
53.000 millones de dólares, enhorabuena, el gobierno actual, eso hay que reconocerlo a Alberto, resignó la última cuota, por eso estamos solamente en una deuda de 45.000, pero descabellado porque violó los estatutos, escuchen bien, porque hay que repetirlo, violó los estatutos del Fondo Monetario Internacional, que en el marco de sus propias reglamentaciones solo le podría haber entregado a la Argentina 18.000 millones de dólares. ¿Por qué 18.000 y no 43 como le terminó dando? Porque los préstamos están en relación a la cuota, al porcentaje de lo que cada país tiene en relación al Fondo Monetario. Agrego algo, perdóname, Jorge, Sí. que es, en el tuit de Cristina Kirchner, habla de, por ejemplo, lo que hizo Néstor Kirchner, contestándole a este hombre, ¿no? Y dice, cuando Néstor Kirchner reestructuró de forma exitosa la deuda que otros habían defaulteado en el 2001 y ató el pago del cupón al crecimiento del Producto Bruto Interno de nuestro país. Bueno, Ella está pegándolo al superávit comercial. Ahí, ¿cuáles son los elementos que están en juego, Fer? Que me parece que es importante recordarlo. Lo que responde Cristina Fernández de Kirchner, que me parece oportuno, a Werner, a este funcionario del Fondo Monetario, es que este hombre pareciera estar pidiéndole a la Argentina ajustarse a los dogmas del Fondo Monetario. Dogmas que el propio Fondo Monetario Internacional violentó cuando le dio un acuerdo de volumen extraordinario y absolutamente exorbitante a Mauricio Macri, pura y exclusivamente con criterio político, y recordando que durante la reestructuración de la deuda en tiempos de Néstor Kirchner y luego de Cristina, en las dos etapas se hizo de una forma también por fuera de los dogmas, con una quita muy concreta. Ahora, lo que no hizo este gobierno justamente, del que yo insisto, forma parte Cristina, aunque desde su sector se haya repudiado los términos del acuerdo, lo que se hizo fue un acuerdo que fue muy diferencial, muy distintivo respecto de otros, de otras reformulaciones, pero que no implicó ni quitas ni renegociaciones, digamos, a muy largo plazo de los vencimientos. Con lo cual, se hizo dentro de los parámetros, dentro del paraguas. Lo había planteado en su momento el Gobierno Nacional, lo había planteado Martín Guzmán en su momento, Sergio Chodos, de ver si, bueno, que las sobretasas, que las quitas, etcétera, etcétera. Ninguno de esos parámetros fue tomado en cuenta por el Fondo Monetario, y ahí es donde volvió dentro del Fondo Monetario el dogma. Es decir, el Fondo Monetario tiene periodos donde es dogmático y periodos donde es flexible. ¿La CGT es dogmática o flexible? ¿En qué aspecto? Muy bien. Bueno, vamos a ver, y lo vamos a escuchar a Nahuel, a Lu. ¿Y usted no va a hacer nada hoy? Yo de descabellado no quiero hablar. Muy bien, estuvo muy bien. Vamos a ver la CGT hoy, en este encuentro que busca, entre otras cosas, algún acuerdo político, económico. A ver. Las paritarias tienen una dinámica propia, se reabrirán, se cerrarán acuerdos, algunos acuerdos tienen mayores porcentajes que los que se firmaron primarios, así que se irá generando a partir de esa dinámica. Nos sentimos cerca de todos los peronistas y de todas las peronistas. Lo que queremos es generar debate, generar acuerdo, establecer hacia dónde vamos, qué país queremos, y a partir de ahí establecer la candidatura. Tenemos que utilizar un poco el raciocinio. Si Milei dice vamos a dolarizar la economía, y para dolarizar la economía tenemos que tener circulante dólar, y para eso tenemos que llevar el dólar alrededor de, algunos hablan de 6.000, otros de 8.000, digamos, es un empobrecimiento absoluto y colectivo de todo el pueblo argentino, cosa que socialmente no resiste. Bueno, me gustó mucho el potencial para las paritarias. ¿Se abrirán, se discutirán, se irá? Bien. Sí, yo creo que siempre acá hay como uno de los grandes déficits que hubo estos años, que se desvirtuó la idea de acuerdo social, ¿no? Entonces se habla permanentemente del acuerdo con una desvirtuación que ¿cuál es? El acuerdo no es la ausencia de conflicto. El acuerdo es una síntesis del conflicto. Entonces, una cosa es un acuerdo en el cual vos digas, haces un acuerdo social para frenar políticas neoliberales, para combatir a la derecha, para juntar a los sectores que venían excluidos, como pasó en el 2019, cosa que está bien, es decir, un acuerdo para transformar, uno podría decir. Y otra cosa es pensar al acuerdo como un pacto de tolerancia posibilista, ¿no? Entonces, donde vos pones en un mismo nivel al fuerte y al débil, al opresor y al oprimido, porque si en un acuerdo el que tiene más cede menos y el que tiene menos cede más, no es un acuerdo, eso es una estafa.
Claro, ¿Se entiende este claro, punto? claro, O sea, un bueno, acuerdo, el que es tiene que más es tiene esto, que ceder claro. más. Entonces yo creo que acá hay algo de desvirtuar. Cuando se habla hay que llegar a acuerdos políticos y sociales entre todos los sectores, perfecto. Ahora, esos acuerdos tienen que tener un norte. El acuerdo es una hoja de ruta. Si vos me decís, mira, vamos a hacer un acuerdo, por ejemplo, para bajar los niveles de pobreza con determinados sectores, perfecto. Pero es el sector que tenga más, indefectiblemente va a tener que ceder más. Y Ahora, eso no es lo que está sucediendo. ¿Vos creés, Luana, por ejemplo, que tiene margen todavía esta CGT, ¿no? Para seguir acordando, tiene un peso político fuerte, ¿o no? Sí, bueno, como hablábamos la otra vez, ¿no? Ahí en esa mesa faltaba, es la misma mesa, Sí, claro, ¿no? que esa mesa, Faltaba sí. Mauricio Macri. Sí, me gustaría ver más, o sea, a mí me agota ya el tema del relato constante de la realidad y lo poco que se hace, ¿no? En cuestiones de decisiones políticas, y me parece que está faltando como ver más hechos, que empiecen a pasar a los hechos, de lo que dicen a lo que hacen, ¿no? Fernando, Sí. una cosita chiquita. Yo veo esta foto más en términos de darle continuidad a lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada, que habló también de llegar a algunos puntos específicos de acuerdo, por un lado, y me pareció ver, me gustaría escuchar al resto qué piensan, una advertencia a un posible, hipotético, esperemos que no, gobierno de derecha en Argentina. Es decir, creo que la presencia, sobre todo ahí, de Moyano, implica un mensaje no solo hacia adentro en relación a darle continuidad a un posible acuerdo, sino también una advertencia de unidad de la clase trabajadora en relación a un potencial ¿Pero vos destructivo creés que esta ajuste. conducción de la CGT sería oposición a un gobierno de derecha? Yo creo que sí. ¿Y por qué no lo fueron antes? Bueno, porque las condiciones no son las No, mismas. No son las mismas. Claro. Bueno, Claro. déjame, sí, La yo te puedo cuestión- decir por qué no son las Ver mismas las para creer. condiciones. ¿Por qué no son las mismas las condiciones? Recordemos que en el 2015 Moyano estaba con Macri. Y hoy y después lo quisieron meter preso a Moyano. Hoy no está con Macri. Y es un Moyano. elemento clave de la CGT, clave. Digo, evidentemente hay un posicionamiento distinto. Y no solamente de la CGT. No solamente de la CGT y de algunos sectores, sino también, obviamente, de las otras centrales sindicales, No, las que otras están centrales, claramente sí. alineadas en contra de la derecha, y de los movimientos sociales, que tampoco estaban juntos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, hoy hay una escena, y termino con esto, una escena de cara a dar batalla a un nuevo ajuste neoliberal que tiene en el mundo, curiosamente, esto que veníamos hablando antes, menos poder de Estados Unidos para imponerlo. Hoy se vino bueno. Hoy se vino bueno. Vos, después, la digo ahora para picarte y después la vemos. Pero vos viste el cuentito del escorpión y la rana, la sabés. Sí, lo conozco. ¿Vos creés que el escorpión En la su ayuda? esencia. Vos decís que cruza el río, esta vez Las cruza el río. condiciones Ah, cambian a qué los condi- actores, las condiciones cambian a No los sé. actores. Vamos a ver, vamos a ver. Mariano, ¿cómo cumplió las expectativas que tenía este encuentro? Bueno, el análisis político no es lo mío, yo te voy a dar algunos datos. Bueno, diga. Este encuentro venía precedido de muchas novedades, de mucha expectativa, por una CGT que por primera vez en mucho tiempo, casi te diría que por primera vez desde la constitución de esta nueva conducción, que incluye un triunvirato con Daer, Acuña y con Pablo Moyano, que se sube a esta cúpula, por primera vez aparecía en un acto unitario, ¿sí? En un acto donde no iba cada uno por su lado, como había sucedido en otras oportunidades, donde Moyano no llegaba al palco, donde los otros estaban en el escenario y en soledad se construían relatos distintos de la misma convocatoria. Era un acto que venía precedido con un documento de consenso a donde ya se había planteado en algún momento no hablar de suma fija, por supuesto, porque eso parece un tabú, pero sí empezar a hablar de un umbral de ingresos. Claro. Sí hablar de algo fundamental que me parece que irrumpe en la agenda y me parece que lo propone interesantemente la CGT para contrarrestar el discurso sobre la reforma laboral, que es, bueno, hablemos de reforma laboral desde la perspectiva de la reducción de la jornada de trabajo. Todo eso, todos esos datos que precedían a este encuentro y que quedaron plasmados en un documento bastante rico, bastante interesante, terminan deshilachados con el resultado de la convocatoria. Una convocatoria que se sabía que iba a ser en un estadio cerrado, ya de por sí es un dato que a muchos puede molestarles, que una CGT que debería responder a sus bases, a los trabajadores, tenga que celebrar el Día del Trabajador, probablemente uno de los hitos más importantes del folclore peronista, a puertas cerradas, y lo termina haciendo sin la participación de Pablo Moyano,
que nuevamente manifiesta de este modo, con esta ausencia, un malestar con el resto de sus compañeros, con un alineamiento cada vez más marcado de la jefatura y de los sectores centralizados a favor de Sergio Massa, cuando él por ahora prefiere mantenerse en una línea diferencial respecto del ministro de Economía, no en contra, pero sí diferencial, a distancia también de Cristina Fernández de Kirchner, y a donde se ausentan también Mario Paco Manrique, a donde se ausenta, y este nombre es fundamental, Abel Furlan de la Unión Obrera Metalúrgica, nombres de peso propio, nombres con historial y representantes de organizaciones que son muy importantes. En cambio, aparece Hugo Moyano, que con esta ausencia y esta presencia de un Moyano y del otro, también terminan hablando mucho más de las diferencias que hay hacia adentro de Camioneros. Es decir, hoy lo que termina expuesto, con las buenas intenciones que venía precedido, terminan expuestas las diferencias que cruzan al movimiento obrero. Bueno, lo que está claro que hay como se empieza a diferenciar, sí, los que están más cerca de Massa a los que están más cerca de Cristina. Me gusta Massa. Siguen siendo todos chabones igual, ¿eh? O sea, es algo que se ve en una foto y que hace un poquito de ruidito, ¿no? Sí. Uno ve la foto y dice, ¿dónde están las mujeres sindicalistas? ¿Por qué no hay una mujer a la cabeza? Hay mujeres sindicalistas, no están en... Claro. Pudo subir al estrado una que leyó un texto muy breve, es cierto. No la dejaron hablar mucho. Sí, no la dejaron hablar demasiado, creo que era del gremio de aeronavegantes, no quiero pifiar, pero sí, digamos, hubo como una voluntad de decir, vamos a poner una mujer a que protagonice brevemente, ¿no? A mí me contaron que usted en su juventud formó parte de la CGT. Bueno, mi juventud continúa, así que en ese caso yo debería decir que sigo siendo parte, pero la verdad es que no, porque no puedo tolerar a un dirigente que hable, aunque sea, digamos, literalmente así, de que ellos están en contra de la derecha. No, al contrario, porque uno no puede volver al country, pero tiene su casa, en su auto importado, y decir yo estoy en contra de la derecha. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que esta CGT se tiene que despertar un poco más, no le salen los actos ni el día que van. No, ¿usted vio? ¿Usted vio? Sí, no sé por qué hicieron hoy. Bueno, hay muchas quejas, sí, me recordaba un dirigente recién, hay muchas quejas también con la elección del día, con que haya sido el 2 de mayo. Sí, no se explica. A mí me parece que tiene una explicación. Pero el año pasado no hubo ni marcha, no hubo nada. Bueno, a mí me parece que tiene una explicación. Se van despertando de a poco, por eso. Claro. Yo creo que hay una explicación plausible, que es el 1 de mayo es un día de descanso, es una conquista y es un día de descanso para los trabajadores. El 2 de mayo es el día inmediatamente posterior, es el día hábil. Si no se les pide, primero le arruinás el fin de semana. No se les pide a los trabajadores ofrendar su día de descanso, sino que se utiliza el siguiente. Para mí es una novedad al respecto, es un argumento atendible. El 1 de mayo es un día de lucha internacionalmente. Históricamente, el 1 de mayo es un día de lucha donde la clase trabajadora no solo recuerda a los muertos de Chicago, sino que siempre se plantea como un día de lucha de las deudas pendientes que tiene la clase trabajadora. Bueno, pero mire, me traje para usted, Facherman, esta remera. A ver, mire, ahí está. Gorilitas. Mire qué lindo. Ahora te digo una cosa. Sí, vos me dijiste tengo algo sobre la CGT. Podemos suponer que todo esto que estuvimos perorando recién son las principales novedades que dejó el día de hoy relacionado con el sindicalismo. Sí. No, hay una placa. Se muda. ¿Ves la fachada esa? Sí. ¿Te suena esa fachada? Sí, claro. Azopardo 802, uno de los edificios más emblemáticos de la historia de la Argentina, por supuesto, donde transcurrió una parte sustantiva de la historia, un edificio donado por la Fundación Eva Perón, donado en persona por la mujer de Juan Perón, a donde descansaron sus restos, de donde los sustrajeron los militares de la Revolución Fusiladora para llevárselos y mantenerlos en el exilio muchos años. Consiguieron un piso en Puerto Madero. No seas chicanero. No, a veces es una chicana. ¿Por qué no? Chicana. Yo me quedo con ese título que me parece que ¿No sabe dónde va a ir? va a llamar la atención. A Nordelta. Está en debate. La respuesta a ¿se muda la CGT? Es muy probablemente sí. Y esto es un anticipo que detona. Es una bomba, me lo aclara Rodo Y eso Boros. que lo van a convertir en museo, ¿no? Bueno, parte sí. Por eso, vamos de a poco con la información porque es muy importante. Sí. De esto empieza a hablar hoy a la mañana Mario Manrique cuando dice, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando en la CGT. Mario Manrique está dando señales de que en cualquier momento se va. ¿Pero qué dice? Yo no estoy de acuerdo que se venda el edificio de la CGT, me parece un disparate que se lo estén regalando a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ese título, ¿Y por que a qué se lo muchos nos están dejó regalando helados, Horacio Rodríguez Larreta? lo fuimos a cotejar y lo que responden dentro de la CGT es ni. Es decir, no se vende el edificio de la CGT. Qué raro. Por lo Y después menos, se enoja por la chicana. dejémoslo claro, no.
No se vende el edificio de la CGT, pero la mudanza sí es algo que está en proceso. ¿Qué es lo que dicen dentro de la cúpula de la CGT? Es que la central obrera, el edificio de Azopardo, les está quedando chico. No nos olvidemos que en la última reorganización de la CGT se triplicó el número de secretarios, de miembros del Consejo Directivo, la incorporación del cupo femenino. Luana, deberás reconocerle al menos ese gesto que tuvieron dentro de la CGT. Hizo que hay mucha demanda de oficinas que no entren en el mismo edificio, y lo que se está buscando es otro edificio en gestión con Juan Manuel Olmos, con el vicejefe de gabinete, para que el organismo de administración de bienes del Estado, el ABE, les termine otorgando un edificio para el funcionamiento de una parte administrativa y ejecutiva de la CGT, y que quede en la Central Obrera, por un lado, el Salón Felipe Vallese, lo que tiene que ver con la historia con Eva Perón, que quede reservado para un museo, y parte de las actividades se van a otro edificio en San Telmo que todavía están buscando. Hay una posibilidad concreta de que se mude la CGT. Confirmado que Puerto Madero no. Bueno, Puerto Madero queda un paso. Ay, por eso lo dije. Vos tenés un prejuicio con Puerto Madero. No. ¿Vos creés que Puerto Madero... Hay muchos funcionarios del kirchnerismo también que han vivido en Puerto Madero. ¿Por qué me pegas al kirchnerismo? Yo le digo una cosa. Yo la idea del museo me parece buena. Yo metería a los dirigentes en el museo y al edificio sí que lo venda a la reta. Perdón. No, pues después me dicen del kirchnerismo que yo. ¿Alberto Fernández no vivía en Puerto Madero hasta asumir como presidente? Pero, perdón, yo no estigmatizo. Vos tenés un prejuicio con Puerto Madero. ¿Querés que te tire otra primicia, Fer? Espera, sí. Yo dije simplemente que les quedaba cerca, es agradable, porque no Puerto Madero. Pero está bien. Pero no puede. Hay una lengua de río de distancia. No, lo van a hacer en zona norte para que les quede, no tengan que viajar tanto por Panamericana. Claro, ¿vio? Sí, Mira, yo ahí quiero decir una cosa. ¿Sabes otra- por qué? Porque hablar de la clase trabajadora, identificarlo con los tipos que viven en grandes mansiones, etcétera, etcétera, es hablar de la pequeñez por el todo. La mayoría de los dirigentes sindicales. Esta dirigencia de la no CGT. estoy cuestionando lo que ustedes dicen. Quiero advertir Chicos, de que en esta la dirigencia de la Argentina CGT hay una tendencia a identificar al movimiento sindical con la lógica de los ricos. Y no es así. La mayoría son... Estamos hablando de... Pero está bueno que lo aclare. No estamos hablando de la dirigencia sindical. Estamos hablando de los que conducen la CGT, que acordaron con Mauricio Macri, que no te pelean una paritaria, que sí están acomodados económicamente y que son grandes empresarios. No estoy hablando de Vanessa Pero eso no Siri, son la expresión del sindicalismo. No son la expresión del Podemos coincidir sindicalismo. con la No sé, caracterización siguen todos ahí, política. Siguen todos ahí. Menemistas, macristas, kirchneristas, todos ahí siguen. Yo no reduciría todo al periodismo inmobiliario, a dónde vive cada uno, No, qué pero eso bienes fue una tienen, chicada, etcétera, un chiste. etcétera. Por eso te digo, sí me parece que hay, para caracterizar, una crítica muy severa respecto de mucha de la cuestión política que se relaciona con la actual CGT. Sí entiendo que hay una corriente que está buscando posicionarse con vistas a las elecciones, con una agenda distinta, pero cuyas propias contradicciones internas se lo están complicando. Si no diferenciamos los sindicalistas, lo que hacemos es ser funcional a mi ley, nada más. Digo, sí, si no lo diferenciamos. Si no lo diferenciamos. No, pero ojo con eso, ojo, porque ese también es el relato de no hagamos críticas del campo nacional y popular porque le hacemos jugar a la derecha. Digo, precisamente como uno reivindica al trabajador y a la trabajadora y como uno reivindica a los sindicatos y los cree fundamentales en la estructura de poder y de construcción social en la Argentina, como reivindico al trabajador y a los sindicatos, desprecio profundamente a una cúpula que se ha entregado a cuanto coyuntura le ahí vino como anillo al coincidimos, dedo. pero es Eso lo que importante la diferenciación. Informe 9 de Nepal, hablemos sobre Horacio Rodríguez Larreta y la peor ministra de Educación de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Cunha. Hace más de 20 años, con Mauricio, Horacio y un gran equipo, fundamos el PRO. En plena crisis del 2001, mientras muchos argentinos pedían que se vayan todos, nosotros decidimos involucrarnos. En todos estos años nos tocó primero perder, después ganar, pero sobre todo crecer, aprender y convertir en realidad el sueño de transformar la ciudad de Buenos Aires. Trabajé en este equipo como legisladora, después en el área de políticas sociales y más tarde con Esteban Bullrich en políticas de infancia. ¿Ya se va? Y desde el 2015 tengo el enorme orgullo de ser la ministra de Educación del gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta. En todos estos años dimos batallas importantes juntos. Me enfrenté a los sindicatos cada vez que el populismo quiso poner por delante de los chicos sus propios privilegios. De ahí que, a veces se confundan y exijan tener derechos, ¿no? El amor por la ciudad, las ganas de luchar por el progreso y la libertad,
y las ganas de cambiar la Argentina me motivaron a postularme a jefa de gobierno de la ciudad. No. Pero desde el principio sostengo que ninguno de nosotros es más importante que todos nosotros juntos. El PRO necesita un candidato único para competir en la ciudad. Por eso tomé la decisión de no competir en las PASO. Anda máquina, no, nadie te detiene. Con ese mismo coraje y determinación, voy a trabajar para que sigamos transformando la ciudad y que de la mano de Horacio llevemos este cambio a toda la Argentina. Extraordinario el noveno del PAL. ¿Saben qué pasó? Se los voy contando mientras me levanto para irme al cuento. Que no es un cuento, es un poema. Hizo María Eugenia no, Soledad Cunha más o menos, sí. hizo este spot y cometieron el error de hacerlo sobre un fondo verde. Manglares eran, ¿no? Eran como... Claro, y el 9 de Nepal, genio total, se dio cuenta que en ese fondo verde tenía un croma y sobre el croma podés proyectar todo lo que proyectó. Una genialidad. Hola. ¿Te llegó un mensaje de un sindicalista? A ver. Sergio Sacia, de la Unión Ferroviaria. Si se vende o se van del edificio, y me dice que podemos mencionarlo, lo estás viendo, ¿no? Sí. Se pudre todo, Upa. se detona todo. Bueno, ¿Qué tal? otro que utiliza metáforas explosivas. Vio, pero y bueno. me critican a mí. Se muda al CGT, qué lindo. Gracias. La única cuña que tenían en el gobierno. Les quiero compartir hoy un poema maravilloso de la enorme Teresa Parodi. Tiene música de Juan Falú, y está escrito a la memoria de Horacio González, el queridísimo, siempre recordado Horacio González, en un trabajo hermoso que se llama Mojones, Signos y Memorias de la Patria, que lo cantan, acá son canciones, poemas cantados, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Juan Falú. Y Teresa escribió a Horacio González, a su memoria, los sueños que no perdimos. Los sueños que no perdimos, el canto como bandera, los días de la memoria que viven siempre en nuestra canción. La fuerza de la esperanza, el fuego de lo querido, la musiquita que guarda lo que jamás se olvidó. La hazaña de los de arriba, la herida de los de abajo, el resplandor de la vida latiendo siempre en el corazón. El pulso de la guitarra, el territorio del alma, marcado a fuego en el mapa que nos dibuja siempre el amor. Aquí ninguno se rinde. Volvimos a la fogata sabiendo que no hay olvido, como tampoco hay perdón. Nosotros, cuenco y vasija, antiguo grito de guerra, los sueños que no perdimos, latiendo siempre en el corazón. Teresa Parodi, a la memoria de Horacio González, con la música de Juan Falú y con la voz también de Liliana Herrero. Nuestra música, nuestro poema, nuestra poesía. Nos encontramos mañana aquí en Sin Lugar para los Débiles. Gracias por acompañarnos.